Numberación. Aición y efeutu de numberar. Sistema de números. Esta na que estamos podría ser cualquier cai de cualquier ciudad del Principado de Asturias, pero ye Tudela Beguín. Y aquí venimos a ver a Fernando Padilla Palicio, que ye diplomado en Magisterio y licenciado en Pedagogía y que, además, en este momento y el coordinador de la enseñanza de lingua asturiana en la Consellería de Educación del Principado de Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí estamos. Nada, ya sabes, venimos a que nos enseñes un poquitín cómo llega Tudela Beguín, que nos cuentes en un paseín lo más interesante de este pueblo, para la gente que no lo conoce. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo, ya sabes que en televisión siempre hay poco, ¿vale? Pues a ver qué hacemos. Venga, damos un paseo. Adiós. Estamos en Tudela Beguín, un pueblo del que tenemos referencias históricas ya desde antes de los romanos, con el Castro Culto la Pila. Más adelante, el pueblo denominábase o pertenecía a la parroquia de San Xulián de Bos, que a su vez pertenecía a la iglesia. En tiempos de Felipe II, los vecinos compraron el ayuntamiento a la iglesia y hicieron ese ayuntamiento del rey, súbditos del rey. En lo cimero de la historia, a partir de finales del siglo XIX, lo que más destaca del pueblo, para todo el que pasa por aquí, para todo el viajante que pasa por aquí, es la fábrica de cementos que vemos ahí atrás. Hombre, Horacio, ¿qué tal? Hombre, Fernando, ¿cuánto tiempo que no te veo, hombre? ¿Cómo te va? Vamos aguantando. Estás tomando un poquitín el sol, ¿no? Sí, estoy tomando un poco. ¿Charramos un poco? Sí, hombre, sí. Quería comentar algo de la historia que tienes tú en Beguín. Ya que trabajaste en la fábrica sí, 50 y pico años, ¿no? O 50 años. 49 años. 49 años, que ya son años, ¿eh? Ya son años, sí. Toda una vida. ¿Y puedes contarnos alguna cosa de cuando empezaste a trabajar? Bueno, cuando empecé a trabajar... ¿Cuánto ganabais? ¿Cuántas horas trabajabais? Empecé en el año 50, en el 1 de abril de 1950. ¿Eres un guaje? Todavía no tenía los 15 años. Empecé de aprendiz ganando 6,75. Siempre me acuerdo de lo poco que se ganaba. Pero entonces la vida era así. Cansabas de andar, porque yo venía de Limanes, de un pueblo que se llama Limanes, a 5 kilómetros de aquí, de Tudela Beguín. Sí, y venía de Madreñes, el invierno de Madreñes, con el barro y todo. Cuando llegabas a trabajar ya venías cansado casi. Pero bueno... ¿Cuántas horas trabajabas? Yo cuando estuve de aprendiz, hasta los 4 años que tuve de aprendiz, 4 años que estuve de aprendiz, ¿eh? Después ya empecé a trabajar de oficial de tercera, después a los poco tiempo de segunda y después a los 4 o 5 años de primera. Y ganaba, trabajábamos, cuando éramos oficiales no había hora para entrar, sí, pero para salir no había hora. 8, 10, 12 horas. Tengo echado cuentas yo en un año trabajar año y medio año de horas extraordinarias. Bueno, Horacio, pues muchas gracias. Bueno, hombre, pues, me alegro mucho de que vengas por aquí y que hubieras venido a verme, hombre. Venga, pues, a seguir tomando el sol. Sí, bueno, hala. Venga, hasta luego. Cuando quieras, hombre. ¿Qué tal, Jamín? Hombre, Padilla. ¿Qué tal? Pues ya ves. Estás echando un poquitín de tiempo ahora que tienes tiempo de sobra, ¿no? Sí, estamos por aquí. Oye, quería hacerte unos preguntines de... Tú trabajaste muchos años en la mina, ¿no? Sí, trabajé 35. ¿Y trabajaste en las minas de Beguín, cuando había minas en Beguín? Bueno, pues aquí en las minas de Beguín empecé en el año 51. En el año 51 empecé aquí en las minas de Beguín. ¿En qué mina? En la del Valle. A la mina del Valle que hace que después cerró, ¿no? ¿Cómo? Cerró en septiembre del 66, el 26 de septiembre, exactamente. Que coincidió con los edificios UNOS y todo eso, ¿no? No, unos afiches de más arriba. Debía haber entrado en el año 71, 72. Cuando cerró la mina, ¿viviste los huelgas esos aquellos de los años 60 también, no? Coño, claro, hombre. Claro que vivía aquellos huelgas. ¿Tuviste que echar algunos corribanda por ahí o...? Me cago. De aquella había que echar unos galopes de la hostia para arriba.
entre la Guardia Civil y aquello que andaban por ahí detrás de ti, parecía que hubieses matado a... ¿Cómo eran las condiciones de trabajo en la mina? ¿Trabajáis mucho, malas condiciones, había muchas enfermedades, muchos accidentes? Cuéntame algo de eso. Las condiciones de trabajo en la mina eran muy males de aquella. Y eran muy males. Claro, no había medios ningún. Y era todo una polvorea, no había ni inyección, ni había difusores, ni había grisú, pues eran muy males. Luego ya empezaron a mejorar, ya... Después de las minas de Beguín, ¿para dónde fuiste a trabajar? Después de que cerraron la mina del Valle, ¿para dónde fuiste? Fui para el Pozo Modesta, para Sama. ¿Y ahí acabaste No. ¿Seguiste trabajando en otra? Paré el Pozo Modesta también. Y después fui para el Pozo Candín. ¿Estuviste cerrando pozos por ahí? Sí, anduve cerrando pozos, ¿veis? Sí. O sea, trabajaste bastante en la mina, ¿no? Bueno, no te digo 35 años. Oye, ¿y cómo era la vida en Beguín por aquella época? A ver, la vida de Beguín de aquella y era mucho más alegre que hoy. En el pueblo. En el pueblo, claro. De aquella había 2 cines, había un baile, había mucha armonía, si quieres. Yo creo que mucho mejor que hoy, porque hoy estamos solos. Bueno, son cosas de... Ya no tenemos nada. Son cosas del avance de la civilización, que en este caso en el pueblo y al revés. Aquí retrocedemos, hay menos siento y menos todo. Oye, pues alegrarme mucho de verte por aquí, yo te he hecho un mozo. Gracias, hombre, gracias. Y yo de encontrarte por aquí, ya cuánto ya con tu vida, coño. Bueno, pues ya ves, yo suelo venir bastante, ya sabes que suelo venir bastante, pero últimamente... No, pero no coincidimos, Bob. Bueno, también, pues muchas gracias, ¿eh? Bueno, majo, pues encantado, hombre, a ver cuándo vuelves por aquí de otra vueltina. Venga, hasta otra. Hasta venga. Luego. No podemos falar de Beguín sin desear de falar de la fábrica. Esta fábrica de la familia Massabeu entamó la construcción a finales del siglo XIX y inauguróse en el año 1898. De aquella, como yo he de suponer, no tenía el tamaño que tiene ahora. Y he de destacar que ya era la primera fábrica de cemento de España, de cemento Portland en principio, era fábrica de cemento blanco y cal. Y de entonces para acá puede considerarse como un motor económico del pueblo, no la única actividad económica que hubo en el pueblo en los últimos 100 años, pero sí es la que más duró y en la que más se trabaja. ¿Qué tal? Contástenos todo lo que sabes de todo el Beguín. Algunas cosas, sí. No hubo mucho tiempo para hacer todo lo que querían hacer, pero bueno. Bueno, pero vas a contarme a mí alguna cocina más de este pueblo tan guapo en el bar más viejo que tiene el pueblo, en Casa Ortea. Vamos a tomar un café. Vamos.